agradecemos enormemente la participación de cada uno de ustedes. Esperamos que las charlas anteriores también hayan sido de su agrado. A continuación, vamos a abordar una temática que es bastante particular. La educación y las tendencias también tienen que ver con cómo hoy día también se están organizando de una manera distinta. Y uno de los actores principales que se están posicionando en este contexto es Crejana. Y tenemos con nosotros entonces a John Camacho, que es el Country Manager de Crejana para Latinoamérica y Colombia, si no me equivoco, y nos va a compartir de qué se trata esto, de qué se trata esta forma de incorporar la tecnología y la personalización. Aprendizaje personalizado es el nombre. Y adelante, John. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias también pues, a la Universidad de Playa Ancha por esta invitación. Felices de estar acá compartiendo un poco de nuestras perspectivas, el aprendizaje que hemos tenido también en estos años, tratando de juntar la tecnología y la educación y bueno, también visibilizando todas las tendencias que vienen cambiando muchos paradigmas a raíz de la explosión digital que hemos vivido en los últimos años. Entonces, bueno, sin más preámbulo, yo voy a compartirles mi pantalla para que podamos entrar en materia. Va a ser muy corta, pero espero muy sustanciosa para todos la presentación, y dejamos al final unos espacios y unos minutos para que podamos hacer preguntas, sacar conclusiones y entre todos pues seguir como esta conversación. Creo que si hay algo claro es que como está cambiando todo y viene esta revolución digital a toda marcha, a todo galope, hay muchas cosas que recién estamos descubriendo y creo que entre todos vamos a poder sacar esas hipótesis en adelante. Entonces, bueno, yo antes quiero contarles un poquito más de mí. Efectivamente, como decía Antonio, pues hoy estoy como Country Manager de Creana en Colombia, pero también estoy liderando toda la vertical de trabajo que tenemos desde Creana hacia la educación superior en Latinoamérica. Entonces, lidero esa vertical que trabaja directamente con instituciones de educación superior en toda la región y busca crear convenios de colaboración y de sinergias en conjunto, pues que al final tienen el máximo propósito de mejorar la experiencia educativa de los diferentes estudiantes en la región. Solo también pues como para ponerlos en contexto un poco el impacto que ha tenido Creana desde el 2015, que fue la fundación, hasta la fecha es que ya hemos logrado cerca de 5,5 millones de usuarios en nuestro ecosistema y creo que algo importante es el impacto que hemos tenido en esos estudiantes, que siempre es importante mencionarlo. Hablamos de que el 79% de las personas que pasan por Creana manifiestan que han mejorado su calidad de vida con el desarrollo profesional y personal pues, que recibieron a través de nuestro servicio. El 83% afirma que aplica lo que aprende a muy pocas semanas de llevar el curso. 46% suben sus ingresos y 65% nos cuentan pues, que Creana les ayudó a conseguir su trabajo actual. Creo que esto habla un poco del propósito y de la misión que tenemos todos los que trabajamos en la educación en Latinoamérica, y que no debemos perder de vista esos dos factores elementales que son la aplicabilidad de la educación y que esa aplicabilidad nos ayude a promover el emprendimiento y la generación de empleo, la empleabilidad de las personas pues, a las que estamos impactando. Y ya como cuña comercial, pues obviamente estamos trabajando con más de 500 universidades y empresas en Latinoamérica a ayudarles a innovar en estos procesos educativos. Quiero antes de entrar en materia un poco de la personalización de la educación y de cómo nosotros hemos visto que está funcionando hoy por hoy bajo, digamos, la dinámica del mercado. Me gustaría ponernos en contexto global y entender cuál es el desafío y las brechas que todos tenemos que tratar de cubrir y de trabajar juntos para hacer pues ese cierre de brechas. Yo creo que muchos de ustedes igual conocen de estos datos o de estos números que ha sacado el Foro Económico Mundial en ese reporte del Future of Jobs, pero es realmente importante traerlos a la mesa porque creo que ese es el norte de todo lo que hacemos y debemos pensar en hacer hacia el futuro. Latinoamérica, infortunadamente, tiene la brecha de skills o de habilidades del futuro más grande de todo el mundo.
Aquí encontramos que cerca del 79% de los CEOs, de los gerentes, de los fundadores de empresas están preocupados un poco por la disponibilidad que hay en el mercado laboral frente a los skills o a las habilidades clave que implica la cuarta revolución industrial, ¿no? Ahorita tengo ya como un listado de cuáles son esas habilidades clave, pero estamos hablando de temas de manejo de tecnología, estamos hablando de temas de datos, de analítica, también temas de habilidades blandas o habilidades esenciales en la coordinación pues, de equipos, en la persuasión de personas, en entornos muy cambiantes y dinámicos como los que estamos viviendo hoy en día. También encontramos que 9 de cada 10 trabajos en los próximos años, y yo diría que esto ya casi que lo estamos viendo, van a requerir esas habilidades digitales y que todavía el 64% de las empresas en Latinoamérica reportan que es muy difícil encontrar esos perfiles con el nivel digamos, de aptitud en esas habilidades que son súper claves para poder tener éxito en estos roles. Y mientras todo esto pasa, pues también vienen creciendo áreas de alta demanda o de alta empleabilidad. Estos son algunos de los empleos que vienen siendo pues cada vez más demandados a nivel empresarial y que tienen una demanda muy alta y una brecha pues también muy alta en el mercado, y que es donde debemos nosotros tener siempre el norte de lo que estemos llevando a través de nuestros modelos educativos. Entonces estamos hablando de muchos temas de tecnología que están incorporando nuevas tecnologías como Python, como todos los temas de inteligencia artificial y Big Data, todos los temas de Machine Learning, todo esto que son tecnologías que están cambiando industrias, que están cambiando el mundo. Hoy por hoy hay un déficit de personas que sepan manejar este tipo de habilidades. A nivel de negocios también estamos hablando de roles que son mucho más digitales, mucho más fluidos, mucho más líquidos en las organizaciones. Estamos hablando de personas que manejen temas de producto, de desarrollo de negocios, temas de más marketing ligado también a la tecnología y a lo digital, de analíticas, de business intelligence, que son cosas que hoy por hoy están siendo pues súper necesarias para aumentar la competitividad de cualquier perfil en el proceso. También tenemos algunos temas creativos que no están dejándose de lado dentro de todo el ecosistema, muchos temas más alineados a temas de social media, a creatividad, a publicidad, pero que igual sigue siendo como una tendencia fuerte dentro del mercado laboral. Hicimos una investigación y encontramos un estudio muy interesante de qué pensaban los líderes de diferentes universidades en el mundo acerca del futuro de la educación. Y aquí encontramos algunos elementos súper interesantes. El primero de ellos es que el 86% de estos líderes piensan o están pensando o tienen planes o ya están ejecutando planes para aumentar la oferta de títulos combinados en los próximos 5 años. ¿Qué quiere decir títulos combinados? Que tengan una horizontalidad en diferentes temáticas y que de repente si tú hoy estás estudiando, no sé, marketing o una carrera de mercadotecnia, también puedas combinarla con una carrera de ingeniería y ver cómo esa personalización en términos de currículo se puede ir dando. Obviamente aquí hay un challenge muy fuerte que es el nivel regulatorio. Tenemos que trabajar también mucho más de la mano con el gobierno para poder tener pues unas leyes que vayan un poco más acordes y sean mucho más rápidas y flexibles para esta tendencia educativa que estamos viendo. También en ese estudio encontrábamos que el 53% de los líderes de estas instituciones estaban pensando en que la universidad debe apostar más a ofrecer muchos más títulos en línea de una manera ya sea en ciclos cortos, no formales, lo que llamamos nosotros educación continua, y que puedan aumentar esa oferta educativa en adelante. Entonces, lo que vamos a estar viendo en los siguientes años es que va a haber cada vez más oferta de programas educativos de ciclo corto a nivel digital, y que bueno, esto pues va a implicar también ser mucho más creativos y competitivos y saber diferenciar nuestra oferta si es que trabajamos en una institución de educación superior que también está llevando esto como un frente pues de acción.
Creo que algo interesante aquí es que empiezan a ver que el campus universitario, que esas infraestructuras que son supremamente imponentes, muy dadas para la interacción humana, pues se comienzan a convertir en centros de experiencia y de poner en práctica de repente el contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que hacia el futuro lo que vamos a estar viendo es que los estudiantes van a poder llevar un poco su aprendizaje de manera autodirigida en términos de los conocimientos técnicos, en términos del contenido y de los conceptos, pero que el campus universitario se va a convertir en ese lugar para tener discusiones, para poder promover la experimentación, la innovación, para pasar un poco de lo aprendido a lo aplicado, y creo que ahí es donde debemos nosotros tener un foco súper claro de que la infraestructura de un campus universitario sigue siendo ese centro y ese ecosistema que puede promover ese tipo de actividades y de conversaciones. Y como les decía al principio, no se nos debe olvidar, pues obviamente, que el foco dentro de todas las sinergias que estemos llevando adelante tienen que estar entre empleabilidad, emprendimiento e innovación. Creo que esos son los tres elementos pues, que hoy debemos apuntar trabajando juntos en el proceso. Hablemos ahora sí de la personalización de la educación. Aquí voy a pasar por algunos elementos que hemos descubierto nosotros que son clave para que el proceso de engagement, de retención del estudiante, de realmente poder medir una efectividad en su proceso de aprendizaje, pues han sido claves dentro de nuestra propia experiencia, y eso es lo que les vamos a compartir dentro de este marco. Entonces, ya todos han escuchado esto, por supuesto, la educación híbrida pues es el modelo del futuro, porque representa pues esa mayor flexibilidad y autonomía que están buscando los estudiantes, que a raíz de la pandemia nos dimos cuenta pues que éramos capaces de hacerlo, que dejó muchos aprendizajes y todavía hay muchas oportunidades de mejora en la experiencia, pero realmente si hay algo con lo que se han quedado los estudiantes en Latinoamérica es que tienen mayor flexibilidad y que eso implica mayor disciplina en el proceso autónomo de aprendizaje que están llevando. Creo que otro elemento que nos permite la educación híbrida es tener acceso a profesores de prestigio, no solo en la localidad en la que estoy, sino en otras localidades, en otros países, poder acceder a personas que tienen una trayectoria, un bagaje, una perspectiva del mundo tal vez un poco diferente a la que yo tengo en mi contexto con los profesores locales a los que puedo acceder, y eso significa pues obviamente ampliar la perspectiva del mundo y ampliar la visión del mundo para nuestros estudiantes. Eso es algo que hoy la tecnología lo permite hacer y es algo que también nos ha dejado como un proceso ganador dentro de todo este cambio que hemos tenido en la educación. Creo que también, obviamente, la educación híbrida va a aportar en ese proceso de personalización y en esas estrategias que debemos estar buscando para que ya no veamos ese mismo proceso que se veía años atrás en la educación, donde a 40 personas le enseñábamos de la misma manera. Hoy por hoy, esas mismas 40 personas tienen diferentes motivaciones, tienen diferentes mecanismos, tienen diferentes estrategias de aprendizaje, y es nuestro deber poder adaptarnos nosotros a ellos y no que ellos se adapten a nosotros. Creo que ahí está la clave para seguir conectando con nuevas generaciones. Y como les decía, el campus universitario tiene que volverse ese momento, ese epicentro de interacción remota o física, donde podemos promover la experimentación, las conversaciones de impacto, las mentorías, las tutorías, el acompañamiento, el profundizar realmente el contenido, y creo que ahí es donde hay mucho más valor para los estudiantes y donde los profesores y los docentes se vuelven un elemento clave dentro de todo este proceso de cambio que estamos viendo. Por aquí hablamos también un poco de esa expansión horizontal del aprendizaje, y les decía al principio esos skills que sabemos que el Foro Económico Mundial en el estudio que hizo nos dijo, ojo, que el mundo en los siguientes 5 años tiene que seguir preparándose en esto porque todavía hay una brecha muy grande, y justamente Latinoamérica es la región donde más se evidencia esa brecha. Entonces estamos hablando de temas horizontales que deberían ser parte de diferentes programas formales y no formales que tenemos como instituciones de educación superior, en temas de
pensamiento analítico de innovación, estrategias de aprendizaje, resolución de problemas, pensamiento crítico, creatividad, liderazgo, influencia social, manejo de tecnología en diferentes aristas. Hoy por hoy es necesario manejar tecnología, no solamente para los ingenieros y para los que se dedican a hacer una carrera pues, de desarrollo de software o desarrollo de tecnología, sino que realmente hoy hay conceptos de tecnología que debemos llevar de manera transversal también a diferentes áreas del conocimiento. Diseño y programación, todo el tema de resiliencia, de tolerancia, de manejo del estrés, de flexibilidad, que son cosas que normalmente no están siendo parte de una currícula académica, pero que hoy por hoy son elementos muy importantes para promover la empleabilidad de esas personas que pasan por los diferentes programas académicos que llevamos adelante. Entonces, esto nos da una visión de cómo podemos nosotros complementar lo que ya tenemos. No estoy diciendo aquí que lo que ya hicimos no está bien. Realmente pues esos procesos tienen pues una rigurosidad y un análisis detrás muy arduo, muy extenuo, que al final se deben mantener, pero creo que lo que nosotros como promotores, digamos, de algún modo de cambio y de transformación digital, queremos llevar es a buscar la manera en cómo podemos complementar lo que ya una universidad ha creado con estas nuevas tendencias y necesidades que está viviendo Latinoamérica. Por aquí les tengo un caso de éxito que me encanta, es justamente de la Universidad de Ingeniería y Tecnología del Perú, se llama UTEC. Ellos querían reafirmar un poco ese posicionamiento que tenían como líderes en temas de emprendimiento digital y tecnología, de que personas que en el Perú quieren estudiar carreras afines a estos temas, pues lo puedan hacer con ellos. Y lo que hicimos fue primero formar obviamente o crear un programa, un taller, donde lo que buscábamos era formar profesionales con perfil de emprendedores y con skills digitales para éxito en el trabajo. ¿Qué fue lo que hicimos? Un piloto donde teníamos un grupo de estudiantes, donde les llevamos unas rutas de aprendizaje, estaban 100% enfocadas en emprendimiento, en innovación, en modelos de negocio, en estrategias de go-to-market, en cómo pasar de ideas de negocio a modelos de negocio, cómo escalar una startup en un ambiente digital, y algunos temas de soft skills que también eran importantes enseñarles a ellos, pensamiento ágil, todos los temas pues, de liderazgo, temas de negociación, influencia para un emprendedor pues, que tiene retos de estos tipos hacia adelante. Y cuando teníamos ya esas rutas terminadas, lo que hicimos fue a través de un proyecto que se estipuló en conjunto con la universidad, buscábamos que esos estudiantes lograran proponer una solución innovadora para startups que ya estuvieran pues, vigentes en el mercado peruano, utilizando diferentes soluciones y diferentes frames de trabajo que nosotros les estuvimos viendo. Algo que nos gustó bastante en el proceso es que al final esos proyectos que presentaban los estudiantes terminó llegando a un comité de selección para poder de algún modo también premiar y reconocer al mejor proyecto del estudiante, pero también para ver cómo esa startup podía aplicar esa solución real en su día a día. Y aquí tuvimos fundadores de empresas, incluso nuestro CEO, que es Diego Elchese, el fundador de Creana, estuvo siendo parte de este comité, y fue muy interesante ver cómo podíamos conectar realmente emprendedores de alto impacto con estudiantes que tenían soluciones innovadoras y que con el feedback que tenían ya esos fundadores y esos emprendedores pues exitosos, hubo un valor muy interesante de cara hacia la experiencia educativa que vivieron nuestros estudiantes. Algo que también nos ayudó y hemos identificado como clave dentro de todo este proceso es cómo nosotros podemos personalizar el contenido. Contenido hay muchísimo en la internet y creo que eso es uno de los retos que hoy tenemos que llevar también como sobre la mesa para poder dar soluciones, pero al final todo ese contenido, si lo tenemos de manera no estructurada, pues va a significar poco engagement y poco impacto de cara a el éxito que tenga el estudiante en ese proceso de aprendizaje en su ruta. La buena noticia es que hoy tenemos tecnologías que nos ayudan a que esto nos pueda hacer mucho más fácil y viable en la implementación. Y principalmente aquí estoy hablando de la inteligencia artificial. Nosotros creo que hemos visto cómo la inteligencia artificial y el manejo de datos nos puede dar
ese entendimiento profundo de los intereses y de las brechas de aprendizaje que tenga un estudiante en diferentes categorías. Poner a disposición de nuestros procesos educativos este tipo de tecnologías es supremamente ganador, porque con el entendimiento de esos datos vamos a poder crear esos contenidos personalizados. Y aquí un ejemplo puntual es lo que hacemos nosotros en Creana. Si hay una persona que quiere llegar a nosotros y llevar una ruta de aprendizaje, no sé, de data y de business analytics, lo primero que vamos a hacer con él es primero entender en qué punto de partida se encuentra esa persona con respecto a esos contenidos o a esos conocimientos. Si es que es un nivel intermedio, si es que es un nivel básico, si es que es un nivel avanzado. Y dependiendo de los resultados que nosotros evidenciamos en esa persona, sugerimos una ruta de aprendizaje para que, si es una persona que tiene un nivel avanzado en esta temática, pues no vaya a recibir un contenido que es supremamente básico, que no le va a generar engagement, que no le va a generar pues ese interés que estamos buscando, y por supuesto pues esta persona no va a terminar el curso, no va a llevar adelante su proceso educativo de forma pues constante. Luego, cuando ya tenemos ese proceso de entendimiento de cómo usamos los datos que puede generar la tecnología a favor nuestro y crear esas rutas de personalización, creo que hay otro concepto muy interesante que estamos viendo que está sucediendo en muchos startups y en muchas plataformas pues, de educación digital, y eso es el aprendizaje omnicanal. ¿Qué quiere decir esto? Así como ustedes hacen con Netflix, que pueden empezar a ver un capítulo en su televisor y luego si van al gimnasio, abren su aplicación de Netflix en el móvil y van a seguir viendo el mismo capítulo. Eso es lo mismo que nosotros estamos promoviendo dentro del ecosistema. Que como estudiante puedas empezar hoy en el escritorio, en el computador de la universidad, si es que lo quieres ver de esa manera, y luego cuando vas camino a tu casa en tu transporte puedas seguir viendo ese curso, y cuando llegas en tu tablet o en tu Smart TV puedes continuar tu proceso de aprendizaje. Y ahí era cuando mencionaba al principio de hoy nosotros debemos ser mucho más flexibles hacia el estudiante, tenemos que adecuarnos a su ritmo de vida y no al revés, no que el estudiante se adecue a nuestros procesos, porque creo que ahí es donde hemos visto que hay desconexión principalmente con las nuevas generaciones. Y el tercer elemento, por supuesto, es el microcontenido. Creo que hemos visto esta palabra con muchas interpretaciones, no sabemos si erróneas o acertadas, pero microcontenido para algunos puede ser un contenido de 20 horas, para otros puede ser un contenido de 2 horas. Y de 2 horas a 20 horas son 18 horas más para un estudiante. Entonces, creo que hay que entender muy bien el microcontenido, de qué se trata, cómo se hace. Nosotros algo que nos ha funcionado, y como les decía al principio, no es que tengamos todas las respuestas, pero sí hemos tenido unos aprendizajes que es lo que les queremos compartir acá. Nos funciona mucho tener el contenido segmentado en diferentes cápsulas, es decir, un curso nuestro puede durar en promedio 4 horas, pero esas 4 horas las vas a consumir en cápsulas que tienen promedios de 3 a 7 minutos. Entonces, la sensación de avance, la sensación tuya como estudiante de que vas llevando una ruta y que estás avanzando y que estás en ese proceso y encaminado a terminarlo un poco, es jugar con el subconsciente y el gamification que hay detrás para que la persona al final pueda terminar efectivamente ese curso o ese contenido que está llevando. Entonces, no sé si microcontenido hoy por hoy tenga un límite de tiempo, pero ese es el tiempo y el marco que a nosotros pues nos ha funcionado dentro de todo el proceso. Por aquí quiero también contarles un poco lo que hemos llamado el aprendizaje memorable y en comunidad. Entonces, la personalización implica que tengamos estrategias individualizadas para cada persona, pero no implica que esa persona deba estar sola en su proceso de aprendizaje. Entonces, aquí hay varios elementos también que hoy están siendo tendencia dentro de todo el proceso. El primero de ellos es ese profe influencer, como lo hemos llamado, o practitioners, o personas de alta reputación que están en otros lugares y en otras locaciones que tal vez físicamente hoy yo no puedo alcanzar, pero que igual con la tecnología ya puedo llegar a entender bajo, digamos, unos conceptos muy de alto valor,
esa experiencia, esa trayectoria que tienen personas pues que son importantes y relevantes en lo que están haciendo. Entonces, algo que estamos viendo como tendencia es cada vez buscar más a esos perfiles exitosos, emprendedores, líderes empresariales que vienen y pueden compartir un poco sus experiencias de vida, sus éxitos, sus fracasos, y que todo eso se vuelve una historia. Y es una historia que podemos contar dentro de todo el contenido educativo que estamos llevando. Creo que en Estados Unidos se hace muy bien esto, este famoso storytelling, y en Latinoamérica debemos empezar cada vez más a tener esto como parte de nuestras estrategias de producción de contenidos. Porque cuando contamos esa historia, buscamos que esa historia sea más divertida, tenga más, promueva el interés del estudiante. Y aquí es donde hemos nosotros inventado esta palabra, que es el edutainment, donde juntamos ser una compañía de educación, pero también ser una compañía de entretenimiento. Y cuando hablamos de educación online principalmente, nuestro gran reto es pelear con las distracciones que hay alrededor de una persona que está estudiando de manera autónoma. El Netflix, las redes sociales, el televisor, el perro. Si nuestro proceso no es divertido, no es entretenido, no tiene una producción de primer nivel, pues esta persona en cualquier momento se va a distraer, lo vamos a perder y vamos a tener obviamente pues unas métricas que no nos van a gustar mucho detrás del proceso. Y el tercer elemento de este aprendizaje en comunidad es justamente el community learning. Abrir la posibilidad de interacción desde diferentes canales digitales o presenciales, esos foros, esas discusiones abiertas, la posibilidad de poner en la mesa una conversación que genere valor. Creo que es algo que no se puede perder, y acompañar al estudiante dentro de ese proceso es clave. La educación seguirá siendo un factor de transformación persona a persona. Por eso, no por más digitales que sean nuestros procesos, no por más virtuales que sea nuestra educación, debemos dejar de lado ese acompañamiento humano y esa interacción humana. Eso es clave en ese proceso memorable de aprendizaje. Aquí, como un quinto elemento adicional, creo que ya muchos de ustedes lo conocen también, es la importancia de las microcredenciales. Cada vez es más importante para las personas y para las instituciones poder visibilizar pues que están llevando obviamente adelante este tipo de microcredenciales, que son esas insignias que validan algo muy puntual y que permite cocertificar contenido como aliados, ¿no? El trabajar directamente Creana y una institución de educación superior, personalizando el contenido, personalizando la experiencia, llevando lo mejor de los dos mundos, poderlo mostrar al mundo y decir, hay un cambio de paradigma, las personas están aprendiendo de esta manera, y que las mismas personas que pasan por nuestros, por nuestros programas, sean promotores de lo que estamos haciendo y nos ayuden a llegar a más gente con nuestra oferta educativa. Ya por último, y para ir cerrando y pasar a la parte de preguntas y de comentarios, creo que el aprendizaje activo y experiencial también debe ser ese foco, ¿no? Que nuestros procesos de evaluación ya no estén enfocados en medir qué tanto un estudiante logra retener, qué tan buena memoria tiene, que hoy por hoy, si yo pues me devuelvo años atrás, bueno, como una década en realidad, a mis épocas de estudiante, 100% los procesos de medición estaban dados sobre qué tanta retención de información lograba tener el estudiante. Hoy por hoy creo que debemos buscar más ese foco en el saber hacer, en poder medir a través de proyectos de aplicabilidad realmente cómo lo que estamos enseñándole a ese estudiante lo está pudiendo poner en práctica y le va a quedar por mucho más tiempo, porque al final aprender nuevas habilidades, el 70% del éxito depende de que lo pongas en práctica. El 20% depende de tener conversaciones de impacto, mentorías y tutorías con esas personas que ya saben lo que tú quieres aprender, y aquí es nuevamente donde entra ese acompañamiento humano, así sea en ecosistemas digitales, para poder tener alcance. Ese acompañamiento humano no lo podemos perder detrás. El 10% es apenas el contenido. Entonces realmente cuando nosotros nos ponemos a pensar en cómo diferenciamos a Creana del resto de oferta que hay gratuita o paga en internet, es justamente que nuestro ecosistema pueda tener la posibilidad de medir ese saber hacer y esa educación basada en proyectos y esas mentorías y ese acompañamiento que son fundamentales en la experiencia de cualquier estudiante.
Ya, ahora sí, para finalizar, este es el último punto que me queda, que es más una pregunta con la que me gustaría que se llevaran aquí en sus procesos, digamos, de evaluación de cómo, qué tan efectivo, qué tan exitosos están siendo hoy los programas, es cómo estamos midiendo la efectividad de nuestros programas educativos. Más allá de si logran la certificación, de si pasan las evaluaciones, creo que hay que pensar en nuevas métricas, como por ejemplo, qué tanto se está demorando un estudiante en adquirir la habilidad, cuál es la conversión o la tasa de conversión que tenemos de conocimientos, habilidades y cómo podemos medir eso, cuál es el impacto que está teniendo eso en términos de obviamente, crecimiento hacia la universidad y cómo está la retención de esos aprendizajes posterior a que termina el programa, qué tanto nos estamos nosotros preocupando por saber si esa persona logró retener esos conocimientos que le enseñamos. Entonces, aquí también todavía hay un camino que tenemos que seguir construyendo juntos, pero que creo que son métricas clave para entender si la personalización que estamos llevando en nuestros modelos educativos están siendo efectivas. Tenemos que encontrar diferentes maneras de medir y ser mucho más creativos en ese proceso, obviamente. Ahora sí, me gustaría aquí pasar a un tema de conclusiones. Creo que son 4 puntos que nosotros hemos visto dentro de todo el proceso, pero un mensaje principal es: hay que unir lo mejor de los dos mundos y hay que procurar trabajar juntos para innovar en esos modelos. Somos conscientes y creo que algo que nos encanta decir es que sin la colaboración entre lo virtual y lo físico, pues no va a haber un buen futuro, ¿no? No debemos seguir viéndonos como dos elementos aislados, sino que podemos trabajar juntos para llevar una sola oferta, un solo mecanismo de aprendizaje hacia esas nuevas generaciones. Que no se nos olvide, pues, obviamente, el foco en la empleabilidad y la competitividad laboral. Creo que ese es el reto y el camino que debemos seguir, y que más allá de la tecnología, las nuevas dinámicas de aprendizaje pues son una realidad, y debemos saber adaptar nuestra oferta, nuestros procesos a esas nuevas necesidades de las generaciones que están llegando, que están saliendo hasta ahora de la educación primaria y que van a entrar a una educación superior con una perspectiva del mundo muy diferente. La tecnología en ese sentido es un habilitador, pero lo más importante es poderse centrar en esa experiencia del estudiante y en no dejar de lado, obviamente, la calidad educativa. Bueno, pues sin más, ese es un poco nuestra perspectiva de lo que estamos viendo a nivel de tendencias de personalización. Ya me gustaría más bien abrir paso de repente a si tenemos algunas preguntas, inquietudes, comentarios, sugerencias, como para que podamos poner en el centro la discusión también, que es tan importante. No sé si, Antonio, tú quieres hacer algunas preguntas, o tenemos preguntas en el chat, o cómo lo podemos llevar adelante. Hay algunas preguntas en el chat. Veo que no hay preguntas en el chat. No sé si el público tiene alguna. Pero yo voy a partir con una. Existen varios acercamientos para llegar a un grado de personalización, pensando un poco en lo que está sucediendo en el contexto, es decir, qué es lo que está requiriendo. ¿Cómo han visto ustedes esa respuesta? ¿Ustedes ven, por ejemplo, roles de profesor, roles de estudiantes? ¿Cómo visualizan esa figura de roles dentro del ecosistema que ustedes tienen como Crejana? Excelente pregunta. Mira, sobre todo en proyectos de colaboración con universidades, lo que hemos habilitado es: Creana tiene unos contenidos que hemos desarrollado con perfiles del sector empresarial muy relevantes, muy importantes, y luego poner ese conocimiento realmente en práctica, que los estudiantes puedan pasar de lo aprendido a lo aplicado, que puedan llevar a través de proyectos, pues, o visualizar que realmente está siendo efectivo el proceso. Donde vemos la interacción más genuina es en esa retroalimentación. Entonces, trabajando con universidades, permitimos que los propios profesores de la universidad puedan entrar a nuestro ecosistema, tener un rol de mentores y darle feedback y acompañamiento a ese estudiante. Entonces,
tú presentas un proyecto, ese proyecto lo revisa este tutor, te da una retroalimentación, te da unos consejos, luego posterior a eso pues hay una segunda iteración del proyecto, probablemente ya vas a tener pues como el aval de que aprendiste lo que estábamos buscando que aprendieras dentro del curso. Si es que todavía no, vamos a seguir promoviendo obviamente esas mentorías y esos espacios sincrónicos. Y dentro de nuestra tecnología hemos habilitado procesos como, por ejemplo, que puedas como estudiante agendar una llamada uno a uno en los horarios de disponibilidad que tienen los tutores de la universidad para que puedas entrar y simplemente en 20 minutos resolver tus dudas, tus inquietudes, pedir alguna sugerencia, solicitar un caso de estudio que te pueda ayudar a ampliar obviamente pues el impacto que está teniendo el curso y el valor del contenido que estás llevando pues de manera autónoma. Entonces creo que ahí es donde esa interacción es esencial y donde les decía al principio, el contenido no lo es todo, es apenas un 10% dentro del proceso de aprendizaje. Realmente donde está el éxito de la educación hoy por hoy es en poner en práctica lo que aprendes y tener mentorías con esas personas pues, que saben lo que tú quieres aprender. Interesante el concepto de mentoría, cómo lo manejan y cómo lo abordan. John. No sé si, por ejemplo, acá SEO por Sí, mencionan este tema de la actualización de currículos y creo que estamos todos prestos a hacer cambios allí, todos tenemos esa apertura y sabemos la necesidad que hay, pero obviamente la regulación, no solo en ciertos países de Latinoamérica, sino que me atrevería a decir en todos, todavía sigue siendo muy rígida, se demora mucho en realmente entender las nuevas dinámicas, ¿no? Creo que como le pasa a Uber en el sector de transportes, a Airbnb en el sector de hotelería y turismo, nos pasa a nosotros en el sector educativo. Esa regulación se quedó 10 años atrás y esa frase la venía escuchando hace 10 años. Entonces, realmente hay una necesidad muy fuerte de poder tener una regulación más acorde con estas nuevas tendencias. Exactamente. Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Antonio y a todas las personas pues, que nos acompañaron en este pequeño espacio, les agradezco mucho por su tiempo. Les quiero dejar también aquí en el chat mi correo electrónico por si en algún momento requieren contactarme, quieren discutir alguna idea adicional, pues estaré feliz de que podamos conversar. Y sin más, pues les deseo un feliz resto de día a todos. Muchísimas gracias, John. Importante la reflexión que tenía Fermín Wieser, ¿cierto? Sí. Efectivamente, lo que nos falta ahora es precisamente llegar a que la regulación pueda permitir estos cambios. Yo creo que esa es parte también del ecosistema que evita que se visibilice finalmente cómo viene el tema finalmente. Estuviste conectado con todos estos puntos que en el fondo son los clave para que en el fondo se destrabe el proceso formativo tradicional y se pueda abordar desde una perspectiva bastante más efectiva. Un poco ese es el punto. Nosotros estamos inmersos en un mundo que ya propuso nuevas cosas, y cuando los estudiantes entran al aula, al sistema educativo, finalmente retroceden más de 10 años, yo creo. Así que eso. Muchísimas gracias, John. Un gusto y muchísimas gracias por mostrarnos esta ventana perspectiva. Que estén muy bien. Agradecido. Cuídense mucho. Hasta luego. Seguimos en contacto. Que estén bien. Adiós. Gracias.